episodio de ¿Qué aportamos? Hoy tenemos a gente muy especial y muy importante también. Hoy tenemos, continuando con esta saga del espacio, de los astros, de las estrellas, hoy queremos presentarles Astrocuentos. ¿Cómo están, chicos? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches, Brenny, muy buenas noches a Fer. También muy encantados pues con esta invitación y con su programa, súper chévere. Muy bien, pues bueno, vamos a empezar para toda la gente que nos está escuchando. Siempre es como muy común o algo fascinante, ¿no? De, ay, el espacio, las estrellas. Pero bueno, muchas veces no sabemos bien a qué se refiere. Entonces, ¿podrían contarnos un poco de qué es lo que hacen, cómo surge este proyecto, qué estudian? Ok, yo tengo una parte y tú otra. Vale. Bueno, durante la pandemia, nosotros pues seguíamos trabajando, nosotros damos clases. Kevin es el astrónomo, yo soy ingeniera, y en ese momento estábamos dando clases y queríamos como salir un poquito de la rutina de lo que se volvió la pandemia, ese encierro, y quisimos compartir en redes un poquito de nuestro trabajo. ¿Y qué es nuestro trabajo? A nosotros nos gusta mucho escribir y nos encanta escribir en rima. Y a mí me gusta mucho leer, me encantan los libros. Entonces decidimos, ¿por qué no hacer recomendaciones para que, sobre todo en torno a la astronomía, en torno a la ciencia? Ahorita estoy muy involucrada con lo que es las STEM, entonces queríamos como compartir eso con las personas. Y por eso salió la idea de astrocuentos bien contados. Contados porque somos dos Dos personas. personas. Sí, pues Dani es de Venezuela, yo soy de Colombia, nos conocimos acá en Medellín y pues fue una historia muy bonita porque pues conectó algo tan así, tan curioso como la ingeniería con la astronomía. Entonces tratamos como de crear esa idea como de contarlo a manera de cuento, precisamente de un astrocuento, todo lo que tiene que ver en torno al espacio, ¿no? A las estrellas, cómo se forman, a los asteroides, a los planetas, qué características tienen, qué los hacen diferentes. Pero entonces sabemos que la ciencia a veces se torna un poco muy técnica, muy, por decirlo así, y mucha gente, por ejemplo, la ve como muy aburrida. Entonces dijimos como que, bueno, hay que buscar una manera divertida para contarlo, ¿no? Y es a través, y qué mejor manera de hacerlo a través de la poesía. Entonces, por eso es que nos encanta contarlo así en forma de verso. Y pues no solamente contamos astronomía ahorita, sino que también, como dijo Dani, estamos involucrados con la parte de las STEM, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y pues toda esta parte de la exploración espacial que también nos apasiona mucho. ¿Y nos pueden comentar cuál es el dato más curioso que han encontrado, así que les sorprendió muchísimo? A mí, por ejemplo, me sorprende mucho cada vez que hay nuevos descubrimientos de exoplanetas. Hay miles de exoplanetas descubiertos, entonces eso sorprende mucho más allá de nuestra galaxia. Todo lo que hay es sorprendente y que a veces salen descubrimientos que sí tienen ciertas características de la atmósfera. Todo eso me llama mucho la atención. Todos los tipos de planetas que hay más allá de nuestra galaxia. Por mi parte, pues creo que de hecho una de las cosas pues que me enamoraron de la astronomía son básicamente las cifras, las estadísticas. Y creo que encontrarse con misiones espaciales, como por ejemplo hace poco la misión Gaia, que recogió y recopiló una cantidad de información, pero abrumadora, creo que eso lo hace a uno también como enamorarse de eso, ¿no? Como que hay demasiado trabajo, hay todavía demasiada información que procesar. Entonces creo que al hablar de miles de millones de estrellas, por ejemplo, en el universo, creo que a uno más que enloquecerlo, creo que lo atrae, ¿no? Lo enamora de eso y es darse cuenta como de que tienes un gran reto por descubrir, ¿no? O sea, está una cantidad de información que aún no se ha trabajado, a pesar de que pues tenemos toda una tecnología y todo un desarrollo que ha servido, ¿no? Pero sin embargo, creo que ese es el dato que más me ha generado. Las estadísticas y las cifras que rodean a la astronomía son cada vez más grandes y pues para mí son más atractivas. Ay, pues suena todo como muy padre y así, pero bueno, sobre todo es fácil que se confunda, ¿no? Muchas veces la gente tiene como una idea
de que, pues, digamos, mitos o cosas que han visto en la tele, de que la astrología y la astronomía van relacionadas, pero aquí ahora que los tenemos a ustedes y que nos han platicado de qué es lo que más les interesa del universo, ¿cuáles serían como las diferencias? En algún momento sí se consideraba como La misma inicio, situación, la ¿no? misma, era como lo mismo. En el principio de la... En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, consideraban, había una profesión como tal que era como el consejero del rey, pues por decirlo así, o de la persona que estuviera a cargo en la parte de la monarquía o en la parte del mandato. Ellos eran encargados como de predecir como tal el clima, por ejemplo, o predecir las lluvias, o también predecir las estaciones, ¿no? Entonces, Inclusive para cuando lo debían de concebir al príncipe eso, o ajá, así al nuevo monarca, entonces dependiendo de de la fase de la de la luna, luna, entonces así lo trabajaban. Pero llegó un momento que se se separó. separó y la volvieron una pseudociencia, porque Ujú. empezaron a involucrarla con pues cuestiones que sí, Que no se podían sí, no, comprobar, ¿no? ajá, cosas que pues son falsas. Sí, Para la gente le parece atractiva, pero en sí pues es pseudociencia al fin y al cabo y muchas personas se valen de ello para estafar, pero la astronomía en sí es una ciencia, la ciencia que estudia el movimiento de los planetas y la astrología es algo muy diferente que las personas tienen que entender que tal vez sea divertido, pero basar su vida como que en lo que me hizo un horóscopo que pues no tiene como sí, sentido. por ejemplo, Carl Sagan alguna vez mencionaba algo que era muy curioso, ¿no? Y él decía que, pues, por ejemplo, la gente decía, ay, pero el día que tú naces, el sol está ubicado en la constelación, no sé, del escorpión, un ejemplo, ¿cierto? Y decía que a ti te rige el planeta Júpiter, porque en ese momento estaba el planeta Júpiter bajo, pues, en el cielo. Y resulta que, pues decía Carl Sagan que el único que rige tu vida en ese sentido, pues si la astrología funcionara, sería el médico, ¿no? Porque el médico es el cuerpo más así cercano a tu nacimiento. Entonces, de acuerdo a la personalidad o el estado de ánimo del médico, entonces tú deberías ser de cierto estado de ánimo, ¿no? Entonces creo que decían así. Pero era eso, ¿no? Entonces, también incluso o sea, la profesión, o sea, como tal, la astrología, obviamente, uno a veces por chiste muchas veces lo dice, ¿no? Que un astrólogo, perdón, gana mucho mejor que un astrónomo. Pero es por eso, porque la gente se cree más de esos tipos de cuentos que son más una cuestión de mitos urbanos y que, pues, son más del arraigo del folclore social, ¿no? Más que de la ciencia, porque sabemos que la ciencia, si bien es muy interesante, pues a muy poca persona les gusta, ¿no? Y les atrae el hecho de tener que manejar tanta evidencia científica, manejar tantos datos y toda esta cuestión, ¿no? Y tener que comprobarlo, ¿no? Porque eso es otra cuestión. Wow, sí, es muy interesante todo lo que nos comentaron. O sea, y tiene mucha razón. Siento que eso nos pasa como que solo conocemos una parte de la historia y no toda, y no sabemos este punto en donde se separaron. Pero muy interesante su dato. Y bueno, ya como tocando así temas filosóficos y todo esto, ustedes saben, o bueno, no sé si nos puedan contar sobre qué hay más allá del espacio observable, si ya se sabe algo o no sé. Bueno, en el momento, básicamente, todos son conjeturas, son teorías que se plantean a partir de evidencias observacionales. Ahorita lo mencionaba con estas misiones espaciales, ¿cierto? Que se encargan de hacer mapeos del universo en sí, es decir, hacen como un barrido de qué es lo que se ve, pues por decirlo así. Y ya más allá hay una disciplina de la astronomía que se llama la cosmología, que se encarga pues de estudiar estos objetos de espacio profundo, ¿ya? Si bien eso es importante, es un poco ya un poco más difícil de explicarlo porque sabemos que en astronomía todo se maneja a partir de la luz. Entonces la luz es esa ente que rige básicamente todo, ¿ya? Porque pues precisamente, ¿cómo sabemos la información de las estrellas? Únicamente con los fotones que nos alcanzan a llegar. Y hay estrellas que están tan lejos, galaxias que están tan lejos, que emiten y emanan apenas unos cuantos fotones que tienen que viajar miles de millones de años hasta nosotros, hasta nuestros instrumentos para poder ser detectados. Entonces, a raíz de eso, pues la cosmología se encarga de crear a partir de esa evidencia observacional
las teorías pues que tratan de explicar como tal el comportamiento y el funcionamiento de ese universo a gran escala. Ok, bueno, siento que son como muchos datos para procesar y está muy interesante porque normalmente eso pues no son como datos quizá que se dan a conocer, ¿no? Solo se dan como a conocer las noticias de, ah, ya encontraron tal cosa, tal exoplaneta y luego pasa mucho como es la prensa amarillista o esas cosas, ¿no? Que distorsionan la realidad. Y aquí, yo les quería preguntar cuáles serían como los principales retos ahora, o sea, cuáles serían los retos, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres, como lo comentaba Dani, y cuáles serían esas cosas que tendríamos que afrontar, porque normalmente, como en todas las ciencias, ha estado dominada en su mayoría por hombres más que en mujeres, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los principales retos? Para las mujeres ahorita, si lo vemos, seguir participando en estas misiones tan importantes. Ya se acerca la misión Artemis, que vamos a tener la primera mujer en sobrevolar la luna, ¿verdad? Entonces, es esa participación y ese espacio que poco a poco grandes mujeres van ganando y van abriendo camino para otras. La lucha de la mujer viene de hace un siglo atrás, ¿verdad? Más de un siglo atrás, cuando empezamos a luchar por mejoras salariales, por reducción de horas de trabajo, por el derecho al voto, luego el derecho a la educación. Entonces ahorita estamos en esta lucha de ganar estos espacios y de que los salarios sean de acorde a las capacidades de la mujer y que podamos tener también presencia en todos estos aspectos que antes, pues como tú dices, eran dominados por hombres. Si vemos en la misión Artemis, serán 3 astronautas y una astronauta, una mujer. Y en un futuro eso va a ser diferente, va a haber esa paridad que tanto se busca, esa equidad de la que tanto se habla, de que seguramente en misiones mitad mujeres, mitad hombres, y es el reto que tenemos de enseñar a las niñas que sí se puede, de que sí pueden participar en estos grandes proyectos y de que la lucha es poco a poco, no es algo que pues es una cuestión de años y poco a poco vamos abriendo esos espacios. Antes, pues hace 40 años atrás no era posible que una mujer estudiara ingeniería, ya vemos que ahora sí hay muchas mujeres ingenieras. Ahora la cuestión es que qué tipo de ingeniería puedes estudiar. Ya no es como, ah, la ingeniería tal es para mujeres. No, cualquier tipo de ingeniería la puede desarrollar una mujer. Entonces es ese ganar de espacio y también enseñarle a las niñas, recordarles que lo que ellas quieren estudiar es posible, ya sea con arte, ya sea con matemáticas, ya sea con ingeniería o ciencias en general. Todo lo que ellas se propongan es posible y lo van a lograr. No, pues sí, muchísima razón. Y bueno, mira, tocando ya como lo que tus argumentos que nos comentas, también en un episodio pasado le preguntamos a una persona si nos podía recomendar algún libro o alguna película, algún documental en el que hablen sobre astronomía y sobre todo que también impliquen esto como de la equidad del género, en el que hablen también de las mujeres, porque como mencionas, apenas se viene lo de la primera mujer que irá al espacio, ¿no? A la luna. Estaría como muy también padre que las niñas tuvieran algún ejemplo de algún libro o así, si ustedes conocen un material en el que se puedan guiar. La que más me gusta a mí se llama Talentos Ocultos. Es una película que también está basada en un libro, entonces tiene su libro, tiene la película, las dos son obviamente recomendables. La película es muy bonita, habla de la historia de Catherine, de Mary, de Dorothy, que fueron 3 mujeres afroamericanas que trabajaron en la NASA en los años 60. Entonces estas mujeres eran conocidas como las computadoras, eran parte de toda esta programación que hacían a lápiz la mujer, todos estos cálculos que hacían, entonces se llamaban computadoras, calculadoras. Entonces ellos tuvieron un papel muy importante y me gusta mucho la historia de la matemática, de la ingeniera y de la programadora. Entonces, para que la vean, de verdad es muy bonita, sobre todo, pues a mí me llamó mucho la atención la historia de Mary Jackson, porque Mary, ella fue la primera ingeniera de la NASA, mujer,
afrodescendiente. Entonces, ella luchó mucho por poder estudiar ingeniería. Ella tuvo que estudiar de noche. Entonces, la escena en la que ella habla con el juez para solicitar ese permiso, porque solamente podían estudiar blanco. Entonces, es muy linda porque ella habla de los primeros. Entonces, es esa cuestión de que siempre hay una primera mujer que logra como romper ese esquema. Entonces, esa mujer que como que nos abre las puertas para pasar. Entonces, eso me gustó mucho. Es una película de verdad hermosa que recomiendo, se llama Talentos Sí. Ocultos. Nosotros tenemos una sección también en nuestras redes sociales, ahorita las vamos a mencionar, precisamente recomendando series o películas afines al espacio. Y una de esas que también me interesa mucho, que no sé si te acuerdas cómo se llamaba, pero tenía que ver con unas mujeres que fueron entrenadas en, en las misiones espaciales de la década de los 60. Está en Netflix. Está en Netflix, creo. Y creo que una de esas pilotos era Wally Fong, ¿no? Ajá. Y Wally Fong hace poco Estuve de turista estuvo de espacial. turista espacial y cumpliendo su sueño de por fin ir al espacio, pues desafortunadamente en los En su 60 momento no se lo se prohibieron. lo prohibieron porque no tuvo la oportunidad, ¿cierto? Porque prefirieron en esta cuestión a los hombres, ¿no? Y hace poco, pues Jeff Bezos, si no estoy mal, fue el que le dio la oportunidad a bordo de este cohete, el Blue Origin. Y fue muy interesante porque es eso, ¿no? Es poder superarse, poder, a pesar de la cantidad de años que pasó, porque Wally Fong ya estaba viejita, entonces es el lograr ese sueño, ¿no? Y no quedarse pues con, no me puedo ir de la vida sin haber hecho, sin haber cumplido mi sueño, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las series también que me impactó mucho a mí porque pues se trata de eso, ¿no? De lograr nuestros sueños. Wow, creo que nos dieron como unas pautas muy buenas para poder partir. Y hace poquito mencionaron lo de, pues, una rama que es la cosmología y eso, pero ahí yo quisiera preguntarles cómo es que se clasifican las estrellas, ¿no? O sea, porque la gente dice, ay, sí, qué tal constelación, qué tal no sé qué, y bueno, muchas veces no se sabe cómo, de dónde viene, ¿no? De dónde surgió. Entonces, ahí nos podrían describir un poquito de más o menos cuál es el proceso. Ok, bueno, desde lo que yo sé así, y obviamente esto es un cuento larguísimo, voy a tratar de resumirlo de la forma más breve posible. Bueno, pues de hecho la humanidad ha estado durante una cantidad de milenios tratando de entender qué son ese poco de punticos brillantes en la noche, ¿no? Y pues han jugado con la imaginación, así como nosotros tratamos de llevarlo a través de nuestra cuenta, es jugar con nuestra imaginación para poder recrear todo eso, ¿no? Para poder describir una cantidad de historias. Por ejemplo, en la antigua Grecia creaban narraciones y mitos en torno a monstruos, en torno a personajes heroicos, y construían a partir de esos punticos brillantes, ¿no? Y generaban figuras llamados asterismos. Veía Entonces, cosas y rarísimas. veían, claro, eso sí, tenían una imaginación increíble, pero el hecho era que toda esa cantidad de imaginación sirvió para hacer una organización y una esquematización del cielo, ¿ya? Al punto de que en el siglo pasado, ya de forma más organizada, la Unión Astronómica Internacional, que es el ente encargado pues de regir toda esta cuestión de la astronomía a nivel general, pues ya dijo, bueno, organicemos el cielo, clasifiquémoslo como si fuese un mapa, ¿no? Entonces lo dividieron en 88, ya no asterismos, sino regiones. Ya regiones en el cielo, pues no solamente existían las famosas estrellas, sino que también existían otros objetos diferentes a las estrellas, como las galaxias, las nebulosas y todo esto. En fin, ¿pero qué son las estrellas? Las estrellas son objetos que tienen o que brillan por cuenta propia, ¿de acuerdo? Diferente como por ejemplo los planetas que no brillan por cuenta propia, ni los asteroides, ¿ya? Entonces las estrellas básicamente son esferas como tal de plasma, que es un estado ya mucho más elevado que el gas y con unas presiones demasiado altas. Y pues básicamente viven como nosotros, como los seres humanos, tienen una etapa de nacimiento, luego van avanzando y luego pues tienen diferentes formas de muerte. ¿Qué es lo curioso de las estrellas? Pues que tienen diferentes colores a veces y dependiendo de su color y de su temperatura, pues se sabe básicamente de su edad. Entonces, gracias a muchos estudios en astronomía, como el diagrama de Hesper-Russell, y también con un estudio de clasificación de muchas mujeres, como las famosas calculadoras De de Harvard. Harvard, entonces se logró clasificar y esquematizar una especie de evolución estelar. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellas? Cogieron una cantidad de muestras de estrellas, ¿cierto? Y es como si cogiéramos y hiciéramos un censo de estrellas, por decirlo así. Y en vez de agarrar estrellas, agarramos niños, adultos, ancianos,
jóvenes, adolescentes, y con eso vamos creando y recreando cómo va a ser la vida de un ser humano. Entonces, se supone que de acuerdo a ciertas características vamos clasificándolas. Niño, luego seguiría el adolescente, luego seguiría el adulto, luego seguiría el anciano, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ciertos patrones o parámetros que veamos en este estudio. Así mismo hicieron ellos, pero ¿qué parámetros utilizaron? Utilizaron la temperatura y utilizaron la luminosidad o el brillo. Ya, entonces, y aparte de eso se dieron cuenta de que habían finales, por decirlo así, o muertes, dependiendo de la cantidad de masa que tenía cada una de esas estrellas. Entonces era increíble porque las más masivas, por ejemplo, eran las que terminaban en una catástrofe total. En cambio, las que tenían o eran más pequeñitas, duraban muchísimo más y hacían como que todo ese combustible que necesitaban para vivir durara mucho. Entonces, como ese lema o esa paradoja que le queda a uno en la vida, ¿no? Que las personas que a veces tanto tienen, a veces como que se enloquecen y lo despilfarran en un instante y se va el dinero así. En cambio, las personas que les toca pues a diario sufrir con lo poquito que tienen, al final duran más. Es como el símil que uno encuentra a veces con las estrellas y con la vida real. Wow, es muchísima información y de verdad este tema da como para hablar, yo creo que 1000 horas. Está muy interesante, Sí. nos dicen muchas cosas que siento que hay que procesar. Eh, en este punto, antes que nada, quisiéramos decirle a todo el mundo que nos escucha que nos sigan, que también nos sigan. Ahorita nos van a dar como sus redes para que vean toda esta información súper interesante. Y bueno, ya para ir finalizando, que es como la pizca de nuestro podcast, nos gustaría que nos regalaran un consejo para todos estos niños, jóvenes que nos escuchan y también que o quieren estudiar algo relacionado o no sé, para que los escuchen y digan, este consejo me va a seguir motivando a vivir o a estudiar, a lo que necesiten motivación. Bueno, ¿qué voy a decirle a las niñas y niños? Pues que trabajen por sus sueños, los sueños se trabajan día a día, con hábitos, con metodologías de estudio, metodologías de trabajo, poco a poco, nada cae por sí solo, todo es a base de pequeños esfuerzos, ¿verdad? Pequeñas metas que me llevan a un objetivo, que se planteen el objetivo que quieran, el que les haga feliz, porque no es el que le haga feliz a los demás, sino lo que te va a hacer feliz a ti y se conviertan en esos profesionales en un futuro, profesionales integrales, que no sientan que si estudian algo ya se encasillan en una sola profesión. Hoy en día las profesiones son integrales, puedo tener una profesión y desarrollarme en distintas áreas y es eso, divertirse y amar lo que se hace y trabajarlo poco a poco y ir investigando. Pues a mí me gustan, por ejemplo, me gustan las matemáticas. Bueno, entonces qué grupos de matemáticas hay en mi colegio, en qué olimpiadas puedo participar, qué videos puedo ir viendo para ir aprendiendo poco a poco de este tema y así, irlo trabajando poco a poco, pero que se vuelva algo que los enamore día a día y no algo que después como que, ay, no, muy tedioso, no, algo que poco a poco los vaya enamorando y en ese futuro que se plantee lo desarrollan a cabalidad. Bueno, por mi lado, pues, y sobre todo en la parte de astronomía, pues, hablando desde la experiencia, un consejo que les doy es básicamente que primero sean curiosos. Ante todo la curiosidad, porque la curiosidad te lleva a investigación, a consultar información. La astronomía, por ejemplo, es una ciencia que nunca se va a quedar quieta. Es la cosa más dinámica del mundo, entonces siempre van a haber noticias nuevas, siempre van a haber conceptos rarísimos, conceptos muy locos, entonces tienes que investigar. Otro consejo que doy, que hace poco leía, era que no se pueden quedar solos, como universos islas, no. Tienen que tratar de buscar grupos de astronomía aficionados, grupos de astronomía de su localidad, de su municipalidad, de donde estén. Seguramente ahora, y ahora más que todo con las tecnologías y con las redes sociales, es mucho más fácil de conectar, Identificar. ajá, y de identificar esos tipos de grupos que existen en sus ciudades, ¿no? Eso porque, pues básicamente dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Que tres cabezas o cuatro cabezas piensan más que una, ¿no? Y el último consejo que les doy es básicamente que miren el cielo primero a ojo desnudo, es decir, traten de ver de identificarse y familiarizarse con el cielo así, sin ningún instrumento. Una vez que ya comiencen a despertar esa curiosidad, ya pueden comenzar a comprar un binocular, un ocular más pequeño, un monóculo, y ya después
que ya tengan un poco más de experiencia y ya orientación y ya hayan consultado de coordenadas celestes y todo esto, ya pueden proceder a comprar un telescopio. Porque a veces está la falsa expectativa, Concepción. la falsa concepción de que tú quieres astronomía, ya cómprate un telescopio de 10 millones de pesos colombianos o de 5.000 pesos mexicanos, algo así, ¿cierto? Una cosa muy, muy costosa y en realidad no. En realidad tú tienes que comenzar de a poco para ir avanzando y ya después montarte en ese supervehículo de un gran telescopio para poder ya desarrollar investigación. Y creo que es así, es como en todo en la vida, uno tiene que comenzar de a poco y luego ya después es ir sofisticando pues como tal El el conocimiento. conocimiento. Ajá. Ay, no, pues de verdad muchísimas gracias. Son consejos muy bonitos, sobre todo porque la gente piensa, ay, debe ser algo muy difícil, o solo la gente que es muy inteligente ha de saber de eso, pero que nos muestren cómo son las cosas y sobre todo desde la labor que ustedes hacen, la verdad es algo que nos llena de emoción. Y ahora sí, lo mero bueno, no sé si nos pueden decir sus redes, cómo encuentran las personas, cómo saben de ustedes. Pues lo pueden buscar en Instagram, que es la que más trabajamos, pero también estamos en Facebook, TikTok y YouTube. YouTube, en todos nos llamamos Astrocuentos Bien Bien contados. Contados, con el número 2 Con al el número final. 2 al final. En Instagram tratamos de ser más serios, de subir toda la información con rimas y así. Tenemos un espacio también que están invitados, se llama Viajeros Estén, y siempre estamos conversando, es un viaje, porque nosotros siempre llamamos a todo viajeros, viajes, siempre lo relacionamos así, porque Porque la la vida vida es es eso, eso. ¿no? Es un viaje y es la imaginación, ¿no? En todo su esplendor. Entonces, Entonces así, pues siempre estamos como en eso, como y esa tienen diferentes imaginación, destinos, ¿no? y tenemos diferentes destinos. A veces el destino es un planeta, a veces el destino es un asteroide, así O a siempre veces el trabajamos. destino es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte o las matemáticas. Y en TikTok sí es un poquito más, ¿cómo sería? Informal. Más Es informal, más sí. informal, a veces subimos otras cosas, que si nos gusta pintar un cuadro, lo subimos ahí, mostrar, inclusive cafeterías de Medellín con temáticas, donde haya libros, donde haya cositas así que podamos visitar y sea interesante, también les recomendamos para ir por TikTok. Sí, y también pues en Facebook y en YouTube que estamos tratando de subir muchos de también de las reuniones que hemos hecho y las conversaciones que hemos tenido con otros personajes también muy importantes que han contribuido mucho a la ciencia, ¿no? Y eso, de hecho, eso es lo que tratamos de hacer, de difundir esto para que muchas más personas se conecten con la ciencia, que la ciencia no sea un privilegio, sino que Llegue básicamente a sea todo. para todos, ajá. Eso es lo que tratamos de hacer. Wow, pues de verdad, muchísimas gracias por compartirnos su contenido para que la gente de aquí también lo vean. Nosotros ya lo vimos, es muy bonito, me encantan ahí estar viendo sus carruseles en Instagram, está muy chido. Y bueno, pues hasta aquí llegamos, esperamos que la gente lo haya disfrutado y que de verdad comenten o nos indiquen ahí con un like o lo que sea para que si se da la oportunidad, igual que ustedes, quizá en otro segundo episodio para hablar más sobre el tema a profundidad. Y bueno, espero que les haya gustado, que le hayan pasado muy bonito y hasta aquí termina el episodio de hoy. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Bye.